Bueno, en este video vamos a explicar un poquito cuáles son los recursos humorísticos. Las cosas que hacen que algún producto cultural nos cause gracia. Sea un chiste, sea un meme, sea una comedia en la tele, sea una película. En general pueden ser cosas muy distintas, pero los recursos que hacen que eso me lleve a la risa o me cause gracia son muy similares. Y vamos a seleccionar 10 de ellos para poder estudiarlos y verlos en profundidad. Uno de ellos es lo inadecuado al contexto, ¿sí? Lo inadecuado al contexto tiene que ver con lo incorrecto, lo que va en contra del sentido común. Yo no me espero que eso irrumpa y sin embargo aparece y esa aparición me causa gracia. Miren este ejemplo. Estoy enamorado, por fin me enamoré el sábado. Fíjense que es un teatro clásico, es un lugar muy formal, todas las personas están vestidas de manera formal, con su frac, con su moñito. Uno esperaría una ópera o esperaría un concierto de música clásica, un concierto de violín, no una cumbia. La aparición de la cumbia es lo que causa gracia en ese contexto. Los que hicieron ese video son unos humoristas clásicos argentinos que se llamaba Les Luthiers. Hace poquito falleció uno de sus integrantes emblemáticos. Es un grupo humorístico muy conocido. Otro de los recursos humorísticos, estamos en el número 2, es el equívoco. Equívoco tiene que ver con una equivocación, una situación confusa, un desencuentro que hace que el espectador tome conciencia de una situación y alguno de los personajes que está en el escenario o que está en la obra no se da cuenta de ello. Fíjense este ejemplo. Mamá, ¿puedo ir? Tenías que ser el chavo. ¡Papá! ¡La bruja del 71 se robó tus pantalones! Ningún se robó. La señorita Clotilde me está haciendo favor de lavarme los pantalones que la vieja chancluda me tiró al suelo. Pero, papá, ¿por qué te dejas que te hagan eso? Digo, ¿a ti qué te importa? Nada. Papacito. Nada. Ay, mami, perdóname, es que te confundí con Don Ramón. ¿Nomás por el sombrero? Y por las patas de Chichicuilote. Bueno, fíjense que acá se ve con mucha claridad, como en esta confusión con los sombreros, ¿sí? Don Ramón con el sombrero del Chavo, después el Chavo con el sombrero del Ramón, que va a parar a la cabeza de Doña Florinda, y que Kiko termina confundiéndose a su mamá con Don Ramón. Se da perfectamente este mecanismo del equívoco, que es súper simple. Por eso aparece mucho en el humor de las comedias de televisión dirigidas a un público infantil. Vieron el Chavo alguna vez, ¿no? O les habrán contado, es un programa clásico de la televisión. También es el humor de los tres chiflados, nos estamos yendo a muchísimo tiempo atrás,
pero es un humor que es muy sencillo, pero también es infalible. Nos hace reír casi siempre. Otro tipo de humor, un poquito más complejo quizás, pero también bastante posible de ver en distintos lugares, es el humor absurdo, el humor ilógico. Aparece algo que no tiene ningún sentido, que no tiene nada que ver, ¿sí? Algo que tiene, lo absurdo tiene que ver con una lógica que parece como si fuera un sueño. ¿Vieron que a veces soñamos cosas que no tienen nada que ver o mezclamos personas, lugares, circunstancias? La lógica absurda tiene que ver con la lógica de los sueños y tiene mucho que ver con un movimiento cultural que se llamó surrealismo, en donde los artistas, poetas, pintores, músicos, plasmaban en su obra lo que les dictaban sus propios sueños, aunque no tuvieran lógica. Esto llevado al humor lo podemos ver en la presentación de un programa humorístico que se llama Peter Capusotto y sus videos, que lo pasaron en la tele, en la TV pública hasta hace un tiempo atrás, durante muchos años. Si se fijan en esta presentación, vamos a ponerla. Acá. Fíjese que acá están algunos músicos de rock, creo que se llama Kurt Cobain, otros no los conozco. Freddie Mercury, creo que este es Jimi Hendrix, este es Papo. Son todos músicos que ya no están, se murieron muchos de ellos por edad o por distintas situaciones, pero están en el cielo, ¿sí? En este caso festejando un cumpleaños, en el cielo, todos juntos, así sean los de Argentina con los de otros países. Acá están todos juntos en un carrito de la costanera, como podríamos decir, no sé, comiéndose un pancho o una hamburguesa. Digamos, esto es como si fuera un sueño. En un sueño yo podría mezclar todas estas cosas. En la vida real no. Esta presentación juega con esto de la lógica onírica, la lógica de los sueños, de mezclar cosas que no tienen nada que ver unas con otras. Cerramos y volvemos al video. Este es otro ejemplo de humor surrealista o de humor absurdo, más literario. Es un chiste del humorista Liniers. Es una saga que se llama Olga. Se trata de un niño que tiene un amigo imaginario, como todos los niños, ¿no? Que tienen su imaginación. Este niño conversa con su amigo imaginario y en este caso está bañándolo, ¿sí? Pasándole una escoba. Y hace una reflexión que es muy profunda, que dice, no sabía que se podía ensuciar la imaginación, ¿sí? Olga representa su imaginación. Y esta situación de bañarla tiene varios sentidos, ¿sí? Un sentido más literal, ¿sí? Olga es su imaginación y él la está limpiando o bañando. Y un sentido más profundo es que uno podría decir, ¿se puede ensuciar la imaginación de un niño? ¿O debería ser algo libre, debería ser algo un espacio en donde se desarrolle la creatividad sin ningún tipo de traba? Es una imagen que permite interpretarla de distintas maneras. Pero bueno, si nosotros la miramos así, un niño bañando a un monstruo azul con una escoba, es algo que a primera vista nos conecta con algo de lo absurdo o lo ilógico. Otro ejemplo de doble sentido o polisemia, cuando hablamos de polisemia, poli, muchos, semia, significado, muchos significados. Nosotros, en nuestra manera de hablar cotidiana, tenemos muchas palabras que tienen muchos significados. Y no necesariamente estamos haciendo poesía, en nuestra manera de hablar más cotidiana. Fíjense esta situación. Esta historieta es de un humorista que se llama Chanti, que hace también humor para niños. ¿Sí? Es un padre con sus 2 hijos. Al menor lo está apretujando todo y dice que me lo como, que me lo como.
Y el hermano más grande, un poco cansado, harto de la situación, dice, comételo de una vez. La palabra comer es polisémica. Nosotros la podemos usar para varias cosas. Para expresar afecto, también tiene una connotación más erótica o sexual, y también el sentido más literal, que es el de comer comida, ¿sí? Este nene está diciendo, comételo de una vez, onda, no lo soporto más. Por lo menos así lo interpreto yo. Y este otro chiste es de otro humorista que se llama Tute, también un humorista argentino contemporáneo, que le dice a su mamá, Ma, hoy no puedo ir a la escuela, tengo fiebre mundialista. El concepto de fiebre mundialista es un concepto que tiene que ver con pasión, furor, emoción con el mundial. Pero en este caso el nene está jugando con la posibilidad de faltar a la escuela. ¿Se acuerdan de aquella época en que uno estaba enfermo y faltaba a la escuela? Bueno, parece un chiste recontra salido de otro tiempo. Pero bueno, creo que expresa también lo que es el doble sentido. Otra de las cosas que nos generan risa o que nos hacen, generan cierto placer relacionado al humor, son los juegos de palabras o las rimas. También se usan mucho en lo que es el humor infantil, los trabalenguas. En este caso elegí dos ejemplos. Uno es un graffiti, en donde fíjense que también hay un juego de palabras y también hay un doble sentido, ¿sí? Mi fantasía textual es que me comas y punto. Acá la palabra comas también, la coma como elemento gramatical o comas como palabra derivada del verbo comer, ¿sí? Fantasía textual o otro tipo de fantasía que podemos inferir si cambiamos una letra, ¿sí? Acá está jugándose con el sonido y con el sentido. Este otro ejemplo es de un humorista que se llama Quino, que creó un personaje literario muy conocido llamado Mafalda. Seguramente a Mafalda la habrán conocido años anteriores, en la primaria tal vez. Es un personaje clásico de historieta. Mafalda es una niña muy combativa, muy contestataria, muy rebelde, muy crítica frente a todo lo que es el mundo, y hace una reflexión que dice, una cosa es un país independiente y otra cosa es un país independiente, jugando entre el español y el inglés. No sé si la frase está bien traducida. Independiente sería en la pendiente, habría que chequearlo con alguna profe de inglés, pero bueno, se juega con estos dos sentidos. Un país libre, soberano, en su economía, en su política, sería un país independiente. Un país independiente, un país que va para abajo, todo lo contrario. Esta palabra le permite jugar con estos dos sentidos. Otro lugar en donde se dan muchísimo estos juegos de sonidos y de sentidos es en las batallas de rap, de freestyle. Hay un recurso poético que se llama aliteración, cuando uno juega con el sentido y con el sonido de las palabras, que es muy habitual encontrarlo tanto en la poesía como en las batallas de rap. Yo encontré este ejemplo y me pareció interesante compartirlo. Los descartamos, hay diferencia de nivel, pero no nivelamos, hay diferencia de nivel, pero no nivelarlos porque los dejamos en la plaza, tu cuerpo nivelarlos. No puede frenar tranquilo y le cambio la realidad, porque en medio de este ritmo no tiene la habilidad. Dice que él es como un sumo insumo, cambio sumo oral y sumo a su mortalidad. Bueno, es muy festejado porque también está conectando un montón de palabras que tienen distintos significados, pero sí, a su vez tienen una coherencia gramatical y a su vez tienen un juego con el sonido impresionante. La verdad es admirable lo que hacen. Otro ejemplo similar a este es el juego con el sonido y la pronunciación. En general, cuando escuchamos a otro que habla distinto a nosotros,
eso nos causa gracia. Ya sea un nene chiquitito que está aprendiendo a hablar y que habla mal, decimos nosotros que habla mal, que está aprendiendo a hablar y que quizás no pronuncia todos los sonidos bien, eso en general nos causa gracia. Es más, a veces, no sé si les pasa con hermanitos o sobrinos, que hasta no les da ganas de corregirlo porque es gracioso como habla un niño. Bueno, a veces pasa con un extranjero que habla mal porque en realidad no tiene nuestra propia fonética y que esa manera de hablar nos causa gracia y quizás lo imitamos graciosamente porque nos genera un impacto cómico su manera de hablar. Para ilustrar este ejemplo, elegí un fragmento de una obra que vamos a leer este año de alguna manera o la vamos a ver a través de YouTube, no sé, que se llama La Nona. Los chicos que repitieron tercero se acuerdan porque la leímos en clase. La Nona habla en un idioma que se llama cocoliche, que mezcla el español con el italiano. Y que esa manera de hablar, de repetir determinadas palabras en ese cocoliche, genera risa. Ahora vamos a ver un poquito de su manera de hablar en este tráiler. Tuve que vender el puesto, ¿sabes? Sí, María me dijo. Toda una vida de trabajo. El problema de esta casa es otro. ¿Cuándo se manga? Bueno, como vieron, la nona come mucho y en esa manera de comer de más también es hacerlo de lo que genera humor en la obra. Bueno, vamos a ver el siguiente, que es el efecto sorpresa, lo sorpresivo, lo inesperado. En este video se ve tanto el recurso 7 como el recurso 8. El recurso 7, que estaba salteando, es la repetición de una frase, que uno espera que un determinado personaje la diga. Ya conoces el personaje, tiene ese latiguillo o frase hecha que recurre frecuentemente a ella y que eso es una fórmula que genera risa. En este video se van a ver tanto el efecto de la repetición de frases habituales como el efecto sorpresa. Lo sorpresivo va a resultar que no es ese personaje, que el dueño de la frase, el que la repite, sino otro. Es que hace un momento estábamos en presencia del señor conde y tuve que fingir. Pero la verdad es que todos mis movimientos están fríamente calculados. Oye, esa frase es una de las que usualmente... Y tu presencia aquí obedece a una razón. Y eso yo lo sospeché desde un principio. Esa frase también casualmente dice... Por la expresión de tu rostro me doy cuenta de que no contabas con mi astucia. La única que te faltaba... Pero calma, calma, que no pande el cúnico. Otra. Yo sé que en este castillo se aprovechan de mi nobleza. Otra. Y es por eso que no puedo comentar todas las cosas extrañas que en él acontecen. Pero recuerden que ya lo dice el viejo y conocido refrán. Cuando el río suena, mojado amanece. No. No. El que con niño se acuesta, agua lleva. No, tampoco, espera. El niño se acuesta en el río y por eso amanece mojado. Bueno, la idea es esa. Bueno, vieron, espero que conozcan el Chapulín Colorado. Capaz que no lo conocen, pero sí. Es un personaje clásico que habitualmente repite todas estas frases en sus intervenciones y en este caso es otro el personaje que las ha recopilado y la que las puede usar. Los últimos dos recursos son la ironía y el empleo de personajes estereotipados. La ironía es una figura retórica que sucede cuando alguien dice algo que en realidad quiere decir todo lo contrario. Si es un día horrible, que llueve un montón y yo digo, qué hermoso día, no estoy queriendo decir que el día es lindo. Hay que poder interpretar la entonación, el contexto, la cara que pongo, lo que quiero decir más allá de lo que estoy diciendo literalmente. Este es el recurso de la ironía. Otro ejemplo es, otro recurso, es el uso de personajes estereotipados. Los personajes estereotipados son personajes que tienen determinadas características
que están muy concentradas, que son muy exageradamente con determinado rasgo, ¿sí? Tienen determinadas maneras de pensar, tienen determinada rasgo de carácter que los hace ser de una determinada manera. Nosotros vamos a ver en este último ejemplo el empleo de la ironía, por un lado, fíjense que lo van a tener que encontrar, qué personaje dice una frase irónica, y a su vez tomé como ejemplo, como una serie que es la de Los Simpsons, que también es muy conocida a través de la tele, en donde la familia de Los Simpsons está compuesta por personajes que responden bastante a estereotipos o a casilleritos de determinada personalidad. Por ejemplo, Homero es vago, es torpe, es medio tonto o es una persona que no le interesa demasiado profundizar en las cosas. Eso sería un estereotipo. Lisa es su hija, es el estereotipo de niña inteligente, aplicada, crítica, que se esfuerza por mejorar las cosas y que tiene como un montón de virtudes que la hacen destacarse respecto a los demás. Bart, por ejemplo, es también el estereotipo de niño travieso, que hace las cosas mal en la escuela, que lo retan todo el tiempo. Cada personaje de esa familia responde a un estereotipo. Marge es amorosa, maternal, conciliadora, trata de arreglar los líos que generan los demás. Cada personaje de Los Simpsons responde a un estereotipo. En este ejemplo van a ver las dos cosas, la ironía y los estereotipos. ¡Vaya! ¡Miren las maravillas de la computación! ¿Maravillas, Lisa, o fracaso? Creo que está muy claro lo que dice. ¿Muy claro, Lisa, o muy oscuro? ¡Mamá, dile que se calle! Bueno, creo que se ve perfecto tanto los estereotipos como la ironía. Chicos, la actividad que tienen que hacer es, luego de leer este listado y ver los ejemplos, confeccionar este cuadro, ¿sí? Si ustedes lo hacen en Google Drive, directamente tienen que completar lo que está en blanco. Si lo hacen en la carpeta, lo tienen que pasar. Solamente el cuadro, no tienen que pasar todo lo demás, ¿sí? Y lo que tienen que hacer, como punto 2, es identificar qué recursos humorísticos aparecen en el cuento Ulpidio Vega, el que leímos la semana pasada. ¿Qué de todo esto aparece en Ulpidio Vega? ¿Por qué nos reímos en ese cuento? Y el tercer punto es elegir un meme del Padlet y relacionarlo con un recurso humorístico. Al Padlet pueden acceder a través de este enlace. Bueno, espero que les haya servido y que no haya sido muy largo el video. Nos vemos pronto.